A ver, ¿qué se siente cuando tu país se desmorona? Es una pregunta tremenda, ¿verdad? Pues hoy vamos a intentar entenderlo a través de la vida de tres mujeres, Istar, Irma e Ilina. Ellas vieron en primera persona cómo su mundo en la antigua Yugoslavia se hacía literalmente pedazos. Y esta frase de Istar, una de las mujeres que vamos a conocer, es brutal. Es el punto de inflexión, ese momento en el que dejas de sospechar que algo va mal y tienes la certeza, una certeza que te hiela la sangre de que se avecina el desastre. Vale, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza algo así? Con las primeras señales, esas pequeñas grietas en la vida cotidiana que anuncian que todo está a punto de romperse. Fijaos qué momento tan revelador. En un café, un sitio de lo más normal, y Lina escucha esto. Un simple café derramado y de repente un torrente de odio contra los musulmanes. Así, de la nada. Te das cuenta de cómo el veneno del nacionalismo ya lo estaba contaminando todo. Hasta los gestos más insignificantes. Los espacios públicos de repente ya no eran seguros. Y es que en medio de todo esto, la vida seguía. Y aquí está lo increíble. El contraste es brutal. Por un lado, Iliana viviendo un romance apasionado, sintiendo cosas por primera vez como un adolescente. Y por otro, la propaganda, los vecinos que se convierten en enemigos, las mezquitas ardiendo. Es esa extraña dualidad. Te aferras a lo personal, al amor, a la normalidad, mientras el mundo a tu alrededor se está cayendo a trozos. Claro, pero esa burbuja de normalidad no podía durar. Al final, el caos de fuera siempre acaba entrando. Y aquí es donde lo personal y lo político se fusionan de la peor manera posible. Y es que el conflicto ya no era algo que veías en las noticias, no. Estaba en tu propia casa, en la mesa del comedor. El marido de Ilina, Jovax, se radicaliza y el amor se rompe por la política. Y luego la hija de Istar, Fátima, que se enamora de un chico serbio. Un primer amor, algo que debería ser precioso, se convierte en una tragedia griega, una historia imposible. La política se había colado hasta el tuétano, envenenando los lazos más íntimos. Y como casi siempre pasa, de las palabras se pasa a los hechos. Y aquí la narración se vuelve mucho más oscura. La violencia física se desata de una forma espantosa, y el propio cuerpo se convierte en un arma de guerra, en un campo de batalla. Escuchad bien este testimonio de Istar porque es demoledor. La describe a ella en medio de la niebla y cómo esos hombres, a los que ella llama fieras, la atacan. Es un acto de una brutalidad salvaje, un reflejo atroz de lo que le estaban haciendo al propio país. Y es que esto es clave para entenderlo todo. La violencia contra Istar y contra tantas otras mujeres no fue un acto aislado o aleatorio, no. Era un arma. Era una estrategia calculada para humillar, para aterrorizar, para quebrar el espíritu de todo un pueblo a través de la violación de sus cuerpos. Y si la violencia en la calle es aterradora, ¿qué pasa cuando los que deberían protegerte son los que te atacan? Aquí es donde vemos el colapso total del sistema, cuando la propia ley, la policía, el Estado, se convierten en tu peor enemigo. Y esto es justo lo que le pasa a la familia de Irma. Su marido, Nedim, de repente es acusado de terrorismo. Una acusación falsa, claro. Y ahí empieza una auténtica pesadilla, porque los que te acusan son los mismos que deberían impartir justicia. Y fijaos en la secuencia, porque es escalofriante, parece sacada de una película de terror. Primero lo detienen sin causa, luego lo interrogan sin abogado, con Irma mirando impotente desde detrás de un espejo. Después, la tortura, a manos de un oficial serbio, y finalmente, la muerte. Y el Estado simplemente cierra el caso, así de fácil. La policía se había convertido en una máquina de matar con total impunidad. No había a quien recurrir. Y después de todo eso, queda esto. La pregunta de Irma. Una pregunta que lo resume todo. La devastación total. ¿Cómo le explicas a tus hijos que el Estado, el sistema que se supone que os protege, ha torturado y asesinado a su padre en una de sus comisarías? Es inimaginable. Pero incluso en medio de la ruina más absoluta, cuando ya no queda nada en pie, a veces surge algo. Y en esta historia ese algo es la amistad. El último refugio, la última institución que queda en pie cuando todas las demás han caído. Y este es un momento increíble. Istar toma una decisión en un segundo. Tiene que ir a Dubrovnik, una ciudad que está siendo bombardeada a por los hijos de su amiga Irma. Sabe que se juega la vida, pero el pensamiento de que les pase algo y no haber hecho nada es insoportable para ella. Es un acto de una valentía y una lealtad extraordinarias. Y las palabras de Irma, al verla llegar, lo dicen todo. En medio de la muerte, del caos, de la locura, su amiga, lo único cierto y sólido. La amistad no era solo un consuelo, era literalmente su ancla con la realidad. Lo único que le impedía perderse del todo. Por eso su vínculo es mucho más que una amistad.
Se convierte en una forma de resistencia. Cada acto de lealtad, cada gesto de ayuda entre ellas, era un desafío directo a toda esa maquinaria de odio que intentaba destrozarlo todo. Era una forma de decir, no vais a poder con nuestra humanidad. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Cuando un país muere, cuando las fronteras se borran y los edificios se derrumban, ¿qué es el hogar? Las historias de Ishtar, Irma e Ilina nos dejan una posible respuesta. Quizás el hogar no es un trozo de tierra en un mapa. Quizás el hogar son esas personas por las que estás dispuesto a jugártelo todo.